Bienvenidos al corazón de las palabras. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050 AM, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Arrancamos la semana. Quiero decirles, amigos, que tenemos ahí en control de emisiones a Jorge Pozzi, lo tenemos ahí contento no, por el fin de semana más bien, mirando para otro lado y hablando de otro tema, igual que yo, y al flaco Germán lo tenemos también ahí en la puesta a punto, en la producción, también hablando de otro tema. Me parece que no tiene muchas ganas de hablar de fútbol, ninguno tiene en este caso. En fin, quiero decirles, amigos, esta semana vamos a arrancar con un escritor que en su momento lo tratamos allá, estuvimos haciendo recuerdo en Sopa de Letras, pero creo que fue una semana media corta aquella, y es alguien que en general no ha trascendido, o no se lo conoce tanto como escritor, se lo conoce más bien como crítico, como docente, como académico. Me refiero a José, y como cónyuge, me refiero a José Pedro Díaz, el escritor que fuera pareja de Amanda Berenguer, de uno de los matrimonios centrales en la generación del 45. Esto tiene que ver porque esta semana va a presentarse una exposición de fotografías de José Pedro Díaz, y aparte está pronta un libro inusual, diría yo, no solo en la obra de José Pedro Díaz, sino en el panorama literario uruguayo. Se trata de un diario, pero de todo esto vamos a conversar con Alfredo Alzugarat. ¿Cómo andas, Alfredo? Muy bien, ¿y tú, Pablo? Bienvenido, Alfredo Alzugarat. Él es crítico, es licenciado en letras, es narrador, es investigador, ahora actualmente en la biblioteca de la Biblioteca Nacional. No sé por qué dije la facultad, había puesto la facultad de Derecho que está ahí al lado. No, y pero tu último trabajo es Trincheras de papel, ¿no? Dictadura. Es verdad, sí, después se publicó El discurso testimonial del siglo XX, pero publicación de la Biblioteca Nacional también. Y bueno, y con Alfredo Alzugarat, que está un poco a cargo de este emprendimiento, nos vimos cuando fuimos ahí a la casa de María Espínola, ¿no? Es verdad. En la casa de Amanda Berenguer y José Pedro Díaz. El hijo Álvaro Díaz Berenguer donó toda la biblioteca, ¿no? Junto con la Galatea, ¿no? Junto con la Galatea y el archivo de ambos, ¿no? Y el archivo monumental de ambos, tanto de José Pedro como de Amanda, ¿no? Realmente estaba lleno de libros, aquello, ¿no? Los libros no hemos podido terminar de ordenarlos. ¿No? En el archivo lo que más hay que destacar es la vocación testimonial que ambos tenían sobre sus propias vidas, ¿no? De documentar todo cuanto le sucediera. Y eso lo digo porque tiene que ver incluso con lo que queremos presentar, ¿no? Yo creo que José Pedro Díaz es recordado sobre todo como el profesor con mayúscula de generaciones de amantes de la literatura. El novelista de los Fuegos de San Telmo, una novela que tiene 12 ediciones, la última en el 2010 en Clásicos Uruguayos. El raro, Rama lo ubica dentro de 100 años de raros por sus tratados y ejercicios. El que tiene estudios ineludibles sobre Bécquer y sobre Feliberto Hernández. Pero hay facetas, hurgando en su archivo, hay facetas de su personalidad que son poco conocidas, y que un poco para revitalizar su obra creo que hemos creído que son necesarias hacerlas conocer. Una es fotógrafo y cineasta, incluso como aficionado, y la otra el escritor de su vida diaria, es decir, del diario de su vida, ¿no? Y vamos a empezar por lo primero. Fotógrafo y cineasta, José Pedro Díaz. Bueno, cineasta de repente es una palabra exagerada, ¿no? Pero sí, tiene 4 filmaciones artesanales hechas durante su viaje a Europa en los años 50 y 51, 4 filmaciones, obviamente son en blanco y negro, son artesanales, han sido recuperadas por Cinemateca, falta editarlas para poder exhibirlas en público.
y tienen un valor histórico impresionante. Y decime, ¿vos las viste ya? ¿Las pudiste ver, no? Sí, las he visto, sí. Son, sí. digamos, ¿de qué duración, digamos, tiene todo? Son cortos, son filmaciones cortas. Hay, por ejemplo, edificios importantes, minuciosamente. Estuvieron recorriendo Francia, Italia, España, todo un montón de lugares. Efectivamente, José Pedro Díaz obtiene la beca Gallinal en el año 50 y viaja por 2 años a Francia, pero recorre también Italia, España, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Y vos decís ahí que cada viaje fue cuidadosamente planificado y cuidadosamente registrado por triple registro. Exactamente, sí. Te diría que más que un triple registro, porque si vamos a las cartas de ambos, que eran casi semanales, hay otro registro más. Pero además las registró Díaz a través de su diario, lo registró a través de fotografías, muchas de las cuales van a ser exhibidas ahora, y lo registró a través de filmaciones. Y este jueves comienza esta exposición de fotos de José Pedro Díaz, que no son obviamente todas las que este hombre sacó, porque estuvo años sacando fotos, ¿no? O sea, se trata digamos, de 2 vidas, tanto Amanda Berenguer como él, José Pedro Díaz, dedicadas a la literatura, pero también dedicadas a como digamos, con mucha autoconciencia de que después iban a ser lo que estás haciendo vos, ser estudiados por críticos. Bueno. Todo parece indicar eso, ¿no? Claro, es una cosa que realmente resulta difícil afirmarla, pero la documentación implica pero viste eso. Que ellos llegan a decir en un momento en el diario, ahí digo que transcribirse, si en algún momento somos dignos de ser objetos de estudio, nuestra generación, digo, no están hablando de ellos, pero obviamente están... Sí, es verdad, sí, la intención era esa, indudablemente tenían esa intención. Y eso está escrito cuando, no sé, dice 47, 48, o sea, cuando eran bastante pibes, digamos, ¿no? El diario de vida que va a ser desde próxima publicación es sobre todo un diario juvenil, 9 cuadernos manuscritos que van del año 1942 al 56. Fundamentalmente es eso. Y abarca este viaje a Europa que estábamos hablando. Claro. Y muchísimas cosas más, ¿no? Pero vamos a tratar de ordenar un poco. Claro. La exposición fotográfica, son 40 fotos entre centenares. Y buscamos, lógicamente, la exposición, vamos a aclarar, está realizada por Ignacio Baster y por mí en particular, que la hemos organizado y seleccionado las fotos, buscando el valor estético. Es decir, hay una intención en el encuadre, en muchísimos aspectos de fotos planificadas, ¿no? Elaboradas previamente. ¿Pero son de personas o de paisajes? Sobre todo son de personas. Y sobre todo son de Amanda Berenguer, que era la modelo preferida. Claro. Hay fotos, aparecen otras personas, sí. Aparece Fernando Pereda, Pelo Duro, aparecen varias, la pintora María Nieto, la Taco Larreta, también había una, ¿no? En la exposición no. En la revista la biblioteca. En la revista puede ser, sí, pero no. Laura Escalante, una directora de teatro de la Comedia Nacional en su momento. Bergamina no aparece. Bergamina aparece también, sí, en algunas fotos, sí. Las hemos ordenado cronológicamente, hay fotos de esa juventud, y después la mayoría son sobre el viaje, pero las hemos buscado de acuerdo a la calidad estética y un muestrario mínimo de lo que fue esa afición que sí te voy a reconocer que después la abandona. Eso sí, la abandona como abandona también la filmación, ¿no? Pero digamos que viajó a Europa comprando la mejor máquina fotográfica que podía existir en ese momento, y una buena cámara de filmación, y un Citroën que lo compró en la fábrica mismo. Alguien que planificaba mucho, pero aparte que reflexionaba mucho, porque digo, esto a los que nos están escuchando puede parecer, esta gente fue a hacer turismo y quería registrarse para la posteridad o lo que fuera, pero se trataba de alguien que ya estaba reflexionando en el tema del recuerdo.
en el tema de la construcción de la persona a través del recuerdo, de lo que escribe, de lo que hace. Digo, la idea de que el escritor es lo que escribe, pero también es la vida, ¿no? O sea, que el escritor tiene que estar dentro de la obra y la obra en la vida del escritor. Exactamente. Venía Díaz registrando su vida o su formación como escritor, digamos, ¿no? Desde el año 42, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando de alguien que nació en el 21. Estamos hablando de los 21 años. A los 21 años ya se estaba viéndose como un sí, de alguna manera ya hay una conciencia de escritor, una conciencia de que debe llegar a ser un gran escritor, ¿no? Hay un anhelo en ese sentido y indudablemente lo que lo lleva a escribir un diario es la influencia que en ese momento tenía el Journal de André Gide, que es de enorme influencia sobre todo los de su generación. Y nos decía Ida Vitale en un email que nos envió que escribir diario en esa época era algo bien visto, después de Gide. Y como que ella también sabía que este hombre, que José Pedro escribía diarios, aparentemente Carlos Maggi no lo sabía, pero digo, como que ellos se comentaban entre ellos. Aparentemente eran varios los que escribían diarios, ¿no? También Rama, de acuerdo a lo que dice el propio diario de Díaz, Rama lleva un diario paralelo, también Amanda Berenguer, también Idea Vilariño. Sí. Ahora, en este caso no se trata de un diario sentimental, es lo que voy a lo que tú decías, es un diario de escritor, ¿no? Donde allí se vierte comentarios de lecturas, reflexiones sobre la tarea del escritor, el proceso de formación de cuentos y de libros, los eventos, encuentros con otros escritores, el intercambio que tenía con ellos, ¿no? En el diario se registra, por ejemplo, su relación con Supervielle, el trabajo en la Galatea, la emoción, la llegada de Borges. Y la emoción que le causa, por ejemplo, conocer a Bergamín, ¿no? La llegada de Bergamín, que ya se produce en el año 47, cuando ya en esa casa de la calle de María Espínola, donde fuimos, se estaban reuniendo un grupo de escritores, un grupo de muchachos en aquel entonces, eran muchachitos, pero que serían grandes escritores todos, ¿no? Porque ahí estaba María Rey, ahí estaba María Inés Silva Vila, Carlos Maggi, y bueno, Ángel Rama, Ida Vitale, claro, y también Flores Mora, y creo que no nos olvidamos de nada. María Inés Silva Vila, ¿no? María Inés Silva Vila la mencioné, Gladys Castelvecchi. Y la esposa la hermana de María Inés Silva Vila. También, claro. Que no sé si todavía no tiene Zulma. No lo conozco yo. La famosa la chacha, le dice. Y a ese medio llega Juan Ramón Jiménez y llega también Bergamín. Y la relación con Bergamín está minuciosamente descrita en el diario. Yo creo que es muy enriquecedor este aspecto en la historia de la literatura nacional y en lo que refiere al pasaje de Bergamín por aquí, por nuestro país. Está todo una adhesión, un respeto hacia Bergamín. Díaz lo considera indudablemente como su maestro, ¿no? Es Don Pepe para él. Por un lado, si tiene esa capacidad de reflexionar sobre lo que está pasando, porque por un lado un escritor joven que ve a un tipo que es importante, y aparte que viene de la generación del 27, ¿no? Que trató a Lorca, que trató a toda la gente, a Rafael Alberti, en fin, hay alguien que viene del cerno, digamos, de lo que él estaba fascinado. Pero por otro lado dice que no entiende cómo este hombre los influyó tanto cuando su obra no tenía nada que ver. No tenía absolutamente nada que ver, era la personalidad de Bergamín. Era la personalidad, y creo que era también el aspecto docente de Bergamín, ¿no? Un individuo que volcaba conceptos para la reflexión, ¿no? Que nunca no daba una lección, ¿no? Sino que lo que volcaba era buscando hacer pensar al otro, ¿no? Existe un estudio de la españolista italiana Rosa María Trillo, que se llama Bergamín en el Uruguay, una docencia heterodoxa, que estudia todo el pasaje de Bergamín acá en el Uruguay. Pero creo que ahora lo vamos a enriquecer a ese libro. Ahora lo vamos a enriquecer con el testimonio directo de Díaz, ¿no? Está todo eso contado. Entonces es un diario de escritor. Y hay un detalle que también vos mencionás, y digo, de hecho el artículo
en la revista que escribiste, en la revista de la biblioteca, es Ostinato Rigore o algo así, digo, porque él plantea mucho, se trata de alguien que quiere ser escritor, que desde los 21 años ya se está contemplando como escritor, pero a la vez que quiere ser un gran escritor, no cualquier escritor. Exactamente, y entonces, es también dramático eso, ¿no? Porque se entra a agudizar a medida que pasa el tiempo, ¿no? Cuando cumple 30 años, está en París, dice, pero lo único que tengo es El habitante, la novela que había escrito. Y ahora ya se culmina mi etapa de formación con este viaje. De aquí en adelante tengo que tirarme al agua. Sí, tengo que escribir. Bueno, pero es un diario juvenil, ¿no? Pero ahí ya está. Sí, te iba a decirte esto para no quedar como que fuese una frustración todo eso, ¿no? Ya están los indicios de los fuegos de San Telmo en el diario. La necesidad de escribir sobre su tío abuelo Doménico ya está planteada en el diario en más de una oportunidad. Y la admiración hacia la oralidad y hacia lo que él llama la cultura analfabeta, todo eso ya está. De alguna forma, entonces vos decís que pudo plasmar una novela importante. Eso es indudable. ¿No? Los Juegos de San Telmo tiene 12 ediciones, por eso digo, pero no creo que sea olvidada. Exacto, y que pudo lograr de alguna forma eso que él que lo planteaba, que se autocriticaba muchísimo, ¿no? Lo de los Ostinato Rigore es un lema que lo pone, ¿no? Vos decís que lo pone en sus diarios, en su mismo diario, ¿no? Sí. Que es el lema de Leonardo da Vinci. Exactamente. Y también lo que le dice súper bien, ¿no? De escribir todos los días, aunque sea 2, 3 horas, y si no tiene ideas, corregir, pero ahí hay que estar todos los días, ¿no? Es una vocación y algo que a su vez es una exigencia, una disciplina. Una disciplina, claro, un día sin una línea, ¿no? Exactamente, ese es el lema latino. El viejo lema latino. De todas formas se trata de una generación también que él lo plantea ahí, por lo que yo, los fragmentos que pude leer nada más, de la crítica, ¿no? De la crítica entre ellos, encarnizada. Bueno, digo, cuando uno hablaba con Amanda, a mí me tocó hablar varias veces en la casa, ella contaba todos esas anécdotas de alguien que escribió una novela, que iba por la mitad, y bueno, alguien le dice no, o que Mario Regui, yo no sabía que era Mario Regui, le había hecho a José Pedro Díaz, sabía que Mario Regui lo había hecho en general. O sea, este cuento está muy bien hecho, pero ¿para qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta. Es terrible, y parece que lo hundió, y era un cuento de José Pedro Díaz. Sí, se le volvió una obsesión a Díaz eso, ¿no? Y bueno, creo que había muchas cosas que pesaban, ¿no? En el momento de estar escribiendo, ¿no? Es decir, el Díaz que conocemos, creo, a través de su narrativa volcada casi siempre a la historia familiar, porque también está partes de Naufragios, es un Díaz riguroso, controlado, que prolijo, que revisa 1000 veces lo que escribe. El que aparece en el diario es natural, espontáneo, sin ataduras, sin presiones, es una narrativa diferente, sin corrección, no tiene corrección posterior, lo cual nos llevó a un trabajo tremendo, ¿no? Porque él no cuidó, digamos, muchos aspectos expresivos. Era una cuestión espontánea. Exacto. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Alfredo Alzugarat. La idea es conversar de este diario José Pedro Díaz, que es cuya aparición el libro es inminente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí con Alfredo Alzugarat conversando de el diario de José Pedro Díaz. Él, en su diario, José Pedro Díaz anuncia que hay toda una zona de mí mismo que no va a aparecer en este diario y que creo que no podría aparecer. Y dice, porque si yo escribiera como que me descargaría, esto estoy diciéndolo yo, de la parte literaria. Y por otro lado dice, porque la misma frialdad con que puedo observarme hace que carezca de correctos puntos de referencia para valorar
todo lo que hago. De modo que involuntariamente exageraría, sería en este diario mejor y peor de como soy. Y además fantasearía inevitablemente. Hay toda una reflexión solo para ver lo que es la escritura del diario, ¿no? Hay toda una reflexión, claro, autorreferencial, ¿no? En el sentido de que, claro, están las fronteras entre la realidad y la ficción ahí, ¿verdad? Él no quería agotarse en el diario, porque de lo contrario no le iba a quedar margen para otro tipo de narración. Que dice que en otro tipo de narración él podría confesarse, pero en claves más simbólicas. Exactamente, más metafóricas, o a través de la historia de otro, claro, o, en fin, o a través de la invención de un argumento. O sea, ¿no? Que no quería poner toda la carne en el asador del diario, sino, como dijiste, lo explicaste hoy al principio, era el diario como un registro del escritor, de la formación de ese escritor. Exactamente. Digamos. Yo creo que el diario tiene un aspecto fermental, que es todo lo que tiene que ver con su formación y la formación de las obras que va realizando en ese momento, ensayos, conferencias que da, etcétera. Y por otro lado, un aspecto testimonial, ¿no? Que es lo que también estuvimos un poco tocando hoy, ¿no? Es decir, está la formación de lo que se va a llamar los entrañavivistas, término que jamás utiliza Díaz. ¿Pero qué sería los entrañavivistas? Es la grupo, mitad del 45. ¿Cuál sería? Bueno, no sé si la mitad o por ahí, ¿no? Pero digamos que está testimoniada de algún modo toda esa lucha interna. Está en la formación del 45, la lucha por los espacios de comunicación, la lucha por las páginas literarias de marcha, y digamos toda la actividad de esta gente que se reúne en la calle María Espínola, que en aquel entonces era Mangaripé, y bueno, se habla poco de los otros, ¿no? Es decir, o sea que los entrañavivistas serían los que mencionamos hoy: Carlos Maggi, Maneco, Ángel Rama, Aida Vitali, José Pedro Díaz, Manda Berenguer, más o menos eso. Y por el otro lado estaría Emil Rodríguez Monegal, que no se llevaba con este hombre, nunca como crítico ni como persona se llevaba. Para nada, es después, uno de los odios que aparece en el texto. Aparece en el diario eso. Sí, porque están las simpatías, los afectos de Díaz, Bergamín, Rama, y están los odios. Y hay un odio encarnizado con Rodríguez Monegal desde el momento mismo en que se conocen. Mirá vos, ¿y con Idea Vilariño? Con Idea Vilariño hay en ese momento una relación conflictiva. Lo que pasa es que, volvemos a lo de hoy, es un diario juvenil, no todo se puede extrapolar hacia el futuro, ¿no? Claro, es hasta hasta el año 50, que es cuando tenía 30 y pico de años. Claro, hay cosas que después la vida las modifica, claro, ¿no? Exacto, eso no sucede a todos. Exacto, todos esos odios que parecen encarnizados en su momento. Con Rodríguez Monegal es encarnizado el odio, Rodríguez Monegal es violento expresivamente algunas veces con Díaz, sobre todo cuando la llegada de Borges, después lo va a hacer en el análisis de la obra de Feliberto. José Pedro Díaz, que le tocó leer cuando vino Borges, porque Borges vino a dar una conferencia, pero no se animaba a dar conferencia, entonces se la daba a otro para leer. Sí, y dice Rodríguez Monegal que era como una penumbra allí el escenario. Díaz leía con su voz joven de profesor y Borges estaba atrás de él en la penumbra, y dice Rodríguez Monegal de tal manera que Rodríguez Monegal parecía el ventríloco, que Borges parecía el ventríloco y Díaz el muñeco, la voz, el muñeco, porque sabía de memoria casi la conferencia. Es violentísimo, ¿no? Sí. Díaz tiene toda esa etapa es una etapa de enfrentamiento. Sin embargo, en los años 79, 80, cuando Díaz recorre 2 años Estados Unidos dando conferencias, cuando llega a Harvard, Rodríguez Monegal lo recibe en su casa, lo hace pasar, lo tiene allí, y le da toda hospitalidad. Claro. O sea que hay cosas que no están reflejadas, responden a un momento de fermento, ¿no? Un momento en que se estaba gestando todo eso, ¿no? Y así es también con algunas cosas que dice Idea Vilariño, claro.
Y de Benedetti, porque del otro grupo sería Claps, Benedetti, digo, habría otro. Benedetti casi no es mencionado. Casi no es mencionado en el diario. Y Martínez Moreno también se lo menciona, pero poco. No. Es decir, todo está volcado hacia este lado, ¿no? Sí. Y hay otras cosas que quería destacar también. También está mucha gente de la generación anterior. Y si bien se ha dicho muchas veces del carácter parricida de la generación del 45, yo te digo que ese aspecto en Díaz yo no lo he encontrado para nada. Sí, me sorprendió porque él hablaba bien de Oribe y de Sabater Casti, por ejemplo. De Oribe, de Sabater Casti, de los Guillot, Muñoz, y Paco Espino. Y buena relación, ¿no? Buena relación con los Guillot, Muñoz. Muy efectiva, sí. Ese carácter parricida en Díaz no aparece, en Díaz por lo menos. Claro, está muy bien. Digo, Alfredo, un poco para recordarle a la audiencia, este jueves pueden ir, eso se va a inaugurar, no sé a qué hora, digo, en la sala Baferreira, que es la que está al lado de la biblioteca, ¿no? No. La sala Baferreira está bajo la biblioteca. Bajo la biblioteca. La Varela es la que está al lado. En el foyer de la sala Baferreira es donde van a estar las fotos, y de allí se pueden ver. Pero hemos preferido hacer un acto de inauguración conjunto, tanto de la exposición como del libro. Cuando salga el libro. Y eso será para fines de este mes. Está muy bien. Muy bien, Alfredo, te doy gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y de alguna forma inaugurando esta semana dedicada a José Pedro Díaz. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ya del pique, dándole la bienvenida a Melba Guariglia. ¿Cómo andás, Melba? Muy bien. ¿Y tú? Melba Guariglia, que viene por un libro que en esta ocasión no es como los otros libros que nos has traído, que has venido por acá, por La Máquina de Pensar, que son todos de poesía. En este caso estamos hablando de narrativa. Ajá. ¿El primer libro de narrativa? Sí, es el primer libro de narrativa, aunque he publicado en antologías de cuentos y de relatos, pero personal, propio, es el primer libro de narrativa. Y es un prólogo donde explicás un poco de dónde surgen estos cuentos, que vos decís que no son todos cuentos. Yo creo que sí, son cuentos en el sentido muy amplio de la palabra, o sobre todo en el sentido posmoderno de la palabra cuento, o sea, en esa idea posmoderna del cuento que no tiene esa estructura tan clásica, sí. Clásica o moderna, porque ahí digo, hay una sé que estoy ahora con toda la sí, porque como estuve entrevistando a Lauro Zavala por la minificción y nos dio toda una clase de las 4 fases, digamos, que puede haber del cuento, y en la última es el posmoderno, que precisamente es la más la más flexible, ¿no? La que tiene más posibilidades en cuanto al final, un final abierto, en fin, con otras cosas. Vos decís que no son todos cuentos, pero bueno, son textos breves, entonces. Claro, son textos o relatos breves, yo les llamaría más relatos breves, aunque hay alguno que sí los llamaría cuento. Pero bueno, sí, es cierto que en un criterio flexible podemos hablar de que son cuentos, porque son narraciones orales, digamos, claro, que pueden ser escritas. ¿Y por qué los llamarías relatos? Digamos, porque no tienen esa estructura de final inesperado o que te ilumina, que pueden tener los cuentos. ¿Por qué serían? Porque la estructura, de acuerdo a lo que en algún momento estuve en los talleres de cuento, tiene determinada estructura que aun cuando el final pueda ser cerrado o abierto, independientemente de eso, sí, reúne ciertas características que no todos estos relatos las reúnen, pero con un criterio flexible que yo también lo tengo, no importa si son o no cuentos, porque, perdóname, porque de alguna manera también en el inicio yo digo en el prólogo que en la zona de la expresión escrita, como en toda situación, hay hechos que resultan más o menos significantes o significativos, que pueden convertirse en ficciones a partir de formas o de contenidos. Y en este caso importa la forma y también el contenido. Entonces, si pensamos en el contenido, no necesariamente tienen por qué ser estrictamente cuentos, pero tampoco pueden dejar de serlos. Y entonces yo al final puse aquí
palabra a palabra o de voz en voz, tenemos que tener esa capacidad de traducir las letras, porque no importa ponerles un nombre determinado, porque son lo que son. Y ahí termino. Y justamente a eso me refería cuando quise ponerle descuentos. Que pueden ser cuentos, pueden no ser cuentos, o los puedo descontar en lugar de contarlos. Los puedo desestructurar el cuento tal cual es un cuento y hacerlo tipo relato, digamos. Claro. Para aclarar un poco, digo, estamos hablando de ficción. Todo esto es de ficción. Son todos textos de ficción. Ajá. Se llama el libro La furia del alfabeto, Ajá. que es un libro, un título muy lindo, hermoso, un hermoso título. Y hay son cuentos o textos o relatos en que no necesariamente lo fundamental a veces es el argumento, sino la forma en que están contados. Uh-huh. Y cuando hablamos de forma, vamos a la forma más elemental que tiene un narrador o un poeta, que es las palabras o las letras. O sea, que hay cuentos que tratan de una letra. Exacto. Sí, sí. Y el oyente se preguntará cómo puede haber cuentos que tratan de una sola letra. Y bueno, sí, hay por lo menos 3 o 4 o 5 cuentos que tratan de una letra, en el cual el narrador o la narradora se obsesiona por una letra, de alguna forma se obsesiona. Obviamente son todas obsesiones diferentes, y empieza a verla, pero a verla la letra no como un elemento, no como un instrumento como usamos nosotros para hacer formar palabras, ¿no? Sino como un fin en sí mismo. Exacto, las humanizo, son personas con las cuales uno puede dialogar, interrogarse, tener conflictos. Y aparte, digo, no solamente esas letras se humanizan, sino que si uno se pone a pensar mucho en las letras, empieza a encontrar que tienen distintos temperamentos, distintos caracteres, ¿no? Ahí o sea, está, tienen su propia personalidad. Y su propio y distinto peso en el alfabeto y en las palabras, ¿no? O sea, obviamente, si uno se pone a pensar en la A, no es lo mismo que pensar en la H, ¿no? La H tiene otro carácter, pobre. Claro, sí, pobre, sí, pero bueno, hay en algunas circunstancias puede llegar a ser muy importante. Es muy importante, exactamente. A pesar de ser muda, o justamente por eso. Claro. En algún momento me hizo acordar también a esa forma de ver el alfabeto, ver las palabras, a los ejercicios vanguardistas que había, ¿no? En concreto de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que él hablaba de las letras. Es me acuerdo cierto. que decía, por ejemplo, de la H, que es una señora que se cansó y está sentada, por eso no suena. En ese estilo están escritos muchos de los cuentos de Melba acá. Hay un estilo, digamos así, en el cual se busca, ¿no?, una vena poética dentro de las... Claro, sí, no puedo evitar, a pesar de que son relatos y es una narración que está lejos de lo que puede ser la poesía. Justamente el cuento es lo más cercano o lo más emparentado con la poesía, y yo no puedo dejar de entrever en estos relatos, en estos textos, mi vena poética, digamos. Y hay otras venas tuyas también, como por ejemplo la corrección, porque vos sos correctora, fuiste durante mucho tiempo correctora, y editora, que también sos editora de Ático, ¿no? Claro, sí, es lo que pasa. Estuve siempre a lo largo de mi vida muy cercana a las letras y a las palabras, y entonces de ahí que mi obsesión por ellas terminó siendo que ellas se obsesionaron conmigo. Se enloquecieron. No, pero aparte el hecho de haber trabajado como correctora, yo creo que también te da esa visión que sería, digamos, no sé si del otro lado del mostrador del escritor, pero en realidad no sería otro lado. Del otro lado del mostrador estaría el lector. Pero bueno, el escritor escribe para tratar de proyectar o de sacarse los demonios interiores, ¿no? Tratar de aliviarse de alguna forma, pero el corrector mira la forma. Claro. Y aquí hay, aquí el escritor, digamos, sus demonios habla de la forma, también está continuamente hablando de la forma, ¿no? Claro. Sí, no, es que es una dialéctica muy interesante, ¿no? Sí. Y por eso te digo, finalmente uno como escribe, corrige, edita, está constantemente en interacción con los textos
finalmente no sé hasta qué punto ellas se apoderaron de mí y no yo de ellas. Entonces esto es un poco el resultado, pero es un resultado que se ha dado a lo largo de muchos años, porque mirá que este libro no es un libro reciente. Casi todos los textos son textos antiguos, viejos, como yo digo ahí, del siglo pasado. Pero son textos también que fuiste, digo, si bien salieron en alguna revista, en algunos artículos, sí. que fuiste trabajando, corrigiendo, o las tenías ahí en carpeta. No, yo siempre sigo corrigiendo, siempre, corrigiendo. sí. La única forma que tengo de darle fin a un texto es publicándolo. Y aún así me ha pasado que en antologías corrijo lo que ya ha sido publicado. Igual lo corrijo, es decir, que hay varias versiones de poemas, distintas versiones, porque sigo corrigiendo. Pero bueno, de alguna manera, quien me pone freno, bueno, son las mismas palabras. Claro. Yo cuando le iba leyendo a La Furia del Alfabeto pensé primero, digo, este libro le va a gustar a Maca, ¿no? A Maca, que es Macachín, que es tipógrafo, que es diseñador gráfico, tiene una cátedra de diseño gráfico ahí en la ORT, porque entre otras cosas en sus cursos él da cursos para tratar de crear nuevas tipografías, o sea, crear nuevos formas de escribir la A, de escribir la B, de escribir la C, la D. O qué sea, lindo, qué lindo. Hay, por ejemplo, me acuerdo una de sus alumnas que sacó un libro con los trabajos. Una había hecho el abecedario, el alfabeto en base a frutas, ¿no? La sandía, la banana, una serie de... y también hay obviamente una visión de lo que es cada letra. Pero en La Furia del Alfabeto no solo los cuentos son de letras, hay otro tipo de cuentos también, que de alguna forma también andan en la vuelta, digamos, de lo que sería la escritura, ¿no? Eso sí. No tienen nada que ver en cuanto a que ellas son las protagonistas, pero sí están escritos en torno al tema de la escritura y del lenguaje. Sí, la escritura, el lenguaje también, digo, se hace con palabras, o sea, se hace con letras, o sea que ellas están ahí, pero no están en un primer nivel, digamos, ¿no? Sino que ahí están más bien los humanos que están en la vuelta. Claro, ahí no son ellas las protagonistas. Exacto. Pero igual me dominan bastante. Sí, igual ellas están como es, mediando entre relaciones entre escritores, entre lectores, ¿no? Hay un cuento dedicado a Marosa, recordando a Marosa. Ese cuento dedicado a Marosa, lo hice porque ella me contó un día, estando en el Mincho Bar, en una reunión, no sé, yo me estaba quejando un poco del medio literario y de que nadie te escucha, o que muy poca gente lo hace, y ella me dijo, bueno, pero mirá que a mí también no me fue nada fácil, me fue muy difícil, y yo estando en Salto, me dijo, yo era muy joven y mi primer libro lo llevé a gente para que lo leyera, y no, se reían de mí y decían que yo era cursi, que yo era esto y lo otro, y me ponían motes y realmente me hacía muchísimo daño. Ajá. Y sin embargo yo seguí, bueno, acá estoy. Ajá. Pero es una anécdota ficticia, porque a mí me dio la impresión de que había mucha realidad en esa anécdota. Y como es salteña, y como ocurría en un bar, y hay un escritor que, digo, a veces en el interior, como que se cristalizan se solidifican determinadas cosas. Entonces la figura de el escritor en el interior a veces queda todavía más fosilizada de la que puede quedar en Montevideo. Claro. Me refiero a hace muchos años también, ¿no? Entonces ahí hay la figura de el escritor y el periodista que están en una mesa pontificando, ¿no? Exactamente. Sí, obviamente es una ficción, pero sí lo ficcioné en base a aquello que ella me contó. Por eso lo ubiqué tanto histórica como localmente en ese lugar y en esa fecha. Claro. En esa aproximada fecha que le podría haber sucedido a Marosa. Sí, a mí me dio la impresión de una anécdota real, pero no pensé que era a Marosa. Bueno, era una joven escritora, ¿no? Que realmente la estaba planeando. No, pero fue a Marosa, por eso es que yo se lo dediqué. ¿Quién era el escritor, se sabe? No me lo dijo. Ah, ¿no te lo dijo? No, eso no me lo dijo. Porque pensé en Amorim también, porque se habla de Amorim, pero no se sabe. Claro, no, yo lo cito porque precisamente lo menciono como una manera de ubicar que es en Salto,
y que es en esa época... En esa época en que Amorín tenía mucho prestigio. Que tenía mucho prestigio y que Marosa podía llegar en determinada edad a esos lugares. Es decir, traté de ficcionarlo, pero dentro de una posible realidad, de una verosimilitud, digamos. Claro. Después hay otro cuento que creo que es el siguiente, que dije, ay, pero este parece más de Marosa. Porque, o sea, el ambiente que es el ambiente, digamos, de los seres, del jardín y de la... el de la casa de mis abuelos. Exacto, la casa de mis abuelos. No, mira, ese cuento tiene una historia. Porque parece muy animado todo, ¿no? Con mucha animación, ¿no? Sí, pero ese cuento, la historia de ese cuento es impresionante porque fue mi primer cuento. Mirá. El primer cuento que escribí, y yo te estoy hablando... cuando yo era joven, un poquito más joven que ahora, pero tendría 14 años, 13, 14 años. ¿Y lo mantenés? O sea, ¿lo guardaste ese cuento? Sí, yo tengo todo guardado, mis pilas de... Realmente un detalle es que la prosa es muy similar al resto, ¿no? Claro, o sea, obviamente que tiene varias versiones corregidas, aumentadas, modificadas, tiene un montón de versiones, pero la estructura más importante y la base de ese cuento es realmente mi primer cuento. Sorprendente. Y basado en la casa de mis abuelos. Digo, también, si bien es una ficción, el entorno es el de la casa de mis abuelos, que todavía existe. Increíble cómo guardaste, ¿no? O cómo le diste vueltas digamos, al mismo tema, ¿no? Es que siempre me gustó ese cuento, siempre me pareció, no sé, me gustó muchísimo. Es que yo... yo como lo leí todo el libro, después dije, hay un cuento que se lo dedica a Marosa y pensé que era ese, pero era el que estaba al lado. ¿No? Sí, no, la casa de mis abuelos es mi primer cuento, y por eso es que lo incluí en mi primer libro de cuentos. Claro. Porque dije, no puede ser que no lo incluya en mi primer libro de cuentos cuando fue mi primer cuento. Sí, bueno, eso hay que decirlo de todos los cuentos que hay, son cuentos muy amables, te decía yo fuera de micrófonos, porque se dejan leer muy fácilmente y no pretenden en ningún momento un efectismo o una violencia, no hay una cuestión como de amabilidad, digamos, ¿no? O sea, uno va leyendo cuentos que no dependen de grandes argumentos, digamos, o dramáticos, ¿no? Ultraviolento, no hay nada de eso, ¿no? Es la furia del alfabeto, va por otro lado la furia, ¿no? Exacto, no es la mía, es la del alfabeto, yo no tengo nada que ver, ya te digo que son ellos. Es el alfabeto y las letras las que son protagonistas. Bueno, así que si quieren saber cómo es la A, el cuento interminable, alternativa auténtica la de la A, obviamente, balance de una batalla es la B larga, la B minúscula es una B embarazada, por ejemplo, ¿no? No, la B minúscula pero larga. Pero larga, claro, la B larga. La B larga es la embarazada. La colección casi completa es la C, después habla de silencio la H, hay una serie de